Comunicación que nos acompañan, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia de prensa. De igual manera, saludamos a quienes nos sintonizan por las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral. Iniciamos con el saludo de la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días a todos. Gracias por el interés en la noticia oficial y por acercarse a nuestras instalaciones. Pues qué bueno saludarlos. Y dejamos a Gerardo que nos ayude a organizar las preguntas. Gracias, magistrada. Iniciamos con Douglas Cuevas, de Prensa Libre. Magistrados, muy buenos días. Vemos de que justamente pues ustedes conversaron con nosotros el viernes y pues ese día, pues en la noche, se conocen pues nuevas acciones de parte de algunos partidos políticos que están prácticamente buscando una estrategia de conteo voto a voto. Me gustaría tener la perspectiva de ustedes como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ya la Corte Suprema de Justicia pues está analizando el tema, se espera que en los próximos minutos resuelvan, pero todo podría indicar que se estarían inclinando por un conteo voto a voto. En este sentido, nos gustaría conocer un poco cuál sería esa eventual o posible logística, considerando que esto es algo que no está en la ley electoral. ¿Qué análisis tendrían que hacer pues ustedes pues como autoridades electorales en el tema? Y una segunda consulta es ver cómo pues a raíz de toda esta cuestión algunas iglesias evangélicas han tomado postura, han dado pues pronunciamientos pues a favor de cierta persona en particular. De alguna manera también actuales funcionarios del oficialismo han estado pues compartiendo en sus redes sociales manifestaciones. De hecho, una que se desarrolló frente al TCE el pasado fin de semana. Este tipo de acciones caben dentro de la ley, podrían estar cayendo ellos en algún tipo de delito al convocar prácticamente a manifestaciones, dando a entender que podría haber algún posible fraude del proceso electoral. Gracias. Gracias. Intentaré resolver algunos de sus cuestionamientos y por supuesto los magistrados también tendrán alguna apreciación si así fuera el caso. En cuanto al conteo voto a voto, es una apreciación suya, la cual es respetable. Sin embargo, nosotros no podemos anticiparnos algo que no está ocurriendo y fijar en la ciudadanía una opinión al respecto de un tema que no está en el escenario en este momento. Y entonces no consideramos prudente hablar de ese tema, puesto que usted mismo lo dijo, no está en ley y por lo tanto nos quedamos con lo que usted aseveró. En cuanto a las posturas de las iglesias, nosotros tampoco podemos responder o ser responsables o tener algún criterio calificador o descalificador respecto a lo que las iglesias en su momento hayan podido decir dentro de sus recintos y con sus feligreses. Somos respetuosos de lo que ahí ha pasado, lo que hayan dicho. Hay libertad de culto como hay libertad de expresión, así que tampoco podemos tomar una postura respecto de eso. Y de las manifestaciones de fraude y las manifestaciones que han habido aquí enfrente, lo mismo. El derecho a manifestación puede ser individual o colectivo y las personas pueden hacerlo y sabrán ellos mismos, los que han llegado a hacerlo, exactamente cuáles son sus intereses genuinos. Los respetamos. Ese derecho a manifestar es un derecho humano y respetamos su manifestación. Tienen derecho a hacerlo, como les digo, y en un sentido o en otro, nosotros respetamos las opiniones diversas que puedan haber. No sé si los magistrados Rojas. Muy buenos días. Pues tal y como lo ha dicho la señora presidenta, ha respondido a las preguntas de Douglas. Quisiera ampliar un poco en relación a la función que desarrollaron las juntas electorales departamentales la semana pasada, que fue una de las preguntas que hizo Douglas en cuanto a que estamos pendientes que resuelva la Corte Suprema de Justicia, toda vez de que, como ustedes tienen conocimiento, el día viernes por tarde noche fuimos notificados para que se informara sobre las acciones
acciones desarrolladas por las juntas electorales. El tribunal, nosotros como Tribunal Supremo Electoral apoyamos logísticamente todas las actividades de las juntas electorales que desarrollaron todas estas acciones y pues se remitieron tal y cual lo pedía la Corte Suprema de Justicia, todos los informes que fueron remitidos por las juntas electorales departamentales como consecuencia del cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Ahí sí que es de reconocer, y ustedes le dieron seguimiento a todas las actividades de las juntas electorales en el Parque de la Industria, que ellos organizaron sus audiencias y las programaron y llevaron a cabo la revisión de actas y todas las acciones que se desarrollaron en cada una de las audiencias que fueron señaladas oportunamente. Por supuesto, estaremos a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, que seguramente conocerán lo relativo a los informes que fueron remitidos, pero para indicar que fue un trabajo arduo que desarrollaron las juntas electorales departamentales, en las cuales el tribunal los apoyó con la logística respectiva, con toda la cuestión que correspondía a darles el espacio y las condiciones para que se llevaran a cabo estas audiencias de revisión. Entendería entonces, pues con esto de alguna manera que ustedes están conscientes que sí se cumplió con el amparo provisional, pues hicieron los pasos correspondientes. Esto significaría que ustedes estarían defendiendo esta postura independientemente de cuál sea la resolución que tome de futuro la Corte, es decir, van a defender de alguna manera públicamente el hecho de que sí se... Sí, nosotros estamos tranquilos en ese aspecto. Se cumplió con lo que instruyó la Corte de Constitucionalidad. Se acompañaron los informes circunstanciados de las juntas electorales departamentales, donde consta el cumplimiento de la segunda audiencia de revisión de escrutinios. En ese sentido nos sentimos satisfechos porque se ha cumplido tal y como se esperaba. Los resultados esperados o los resultados que alguien pudiera esperar son ajenos a cumplir con llevar a cabo la audiencia. Corresponde ahora a Rubén Lacán de TV Azteca. Magistrados, ahora bien, si la Corte Suprema de Justicia favoreciera a los partidos políticos y se diera un conteo voto a voto, ¿ustedes estarían accionando ante la CC esta acción de la CCJ? Y bien, otra de las preguntas es si ya se analizó qué se hará con los municipios como Chinautla y Petapa, si se repetirán las elecciones o bien aún no ha llegado el informe de las juntas electorales. Sí, respecto al primer punto que planteó, ya se lo contesté al señor de Prensa Libre, que nosotros no podemos anticipar algo que no está ocurriendo. Sería muy irresponsable de nuestra parte. Y respecto a lo segundo, que habló de casos específicos, están en análisis en este momento y por lo tanto tampoco podemos anticiparle, puesto que no hemos decidido al respecto. Estamos esperando algunos informes, documento número 8, que los consolidados de las juntas, ya tenemos varios, pero algunos todavía están pendientes y estamos en eso. Henry Montenegro de Prensa Guatevisión. Buenos días, magistrados. Solamente una consulta, como bien mencionaban, acerca de que a criterio del TCE ya se ha cumplido a cabalidad el amparo provisional. Entonces, tomando en cuenta que aún faltan algunos documentos 8 de algunas juntas, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Van a esperar a que la Corte Suprema de Justicia les envíe algún informe, alguna notificación de que a su criterio también ellos consideran que ya se ha cumplido el amparo provisional para oficializar resultados? ¿O cómo va a ser el procedimiento a partir de que ustedes entren ya en el análisis de estos documentos 8? Gracias. Bueno, nosotros para comenzar tenemos que hacer un consolidado de los documentos número 8 y como no han terminado de llegar todos, previo a ese consolidado, Auditoría Electoral hace lo correspondiente al analizarlos, en conjunto con Informática los analizan y posterior a ello nos remiten a nosotros ese consolidado. Eso es, en ese paso estamos ahorita. Entonces, no podemos tampoco anticipar de verdad, pero sabiendo que estamos en ese paso, deberíamos de, les solicito a ustedes que le transmitan a los ciudadanos algo que es mucho más importante,
Que los ciudadanos sepan que el calendario electoral se está respetando, que el calendario electoral que fue aprobado oportunamente, nosotros lo privilegiamos y estamos en tiempo que se le dé cumplimiento a la segunda vuelta el 20 de agosto. Y que tengan tranquilidad, que estamos trabajando arduamente para tener listas las elecciones, estamos trabajando en la impresión del padrón, en toda la demás logística. No nos hemos detenido, estamos al contrario, listos para poder tener la elección en la fecha prevista. Lo demás son cuestiones que pasaron, que no estaban contempladas, pero aún estamos en tiempo y creemos que vamos a lograrlo de hacerlo en la fecha indicada. Entonces, trasladarle a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que las juntas electorales departamentales hicieron un buen trabajo en la primera y segunda audiencia de escrutinios, que los resultados oficiales estamos dispuestos a ponerlos públicamente en cuanto concluyan esta fase en la que estamos, y es un derecho de los ciudadanos conocer esos resultados y también es una obligación y un derecho del tribunal publicitarlos en las mejores condiciones. Así que estamos esperando únicamente algunos pasos y no somos los más interesados en que los ciudadanos tengan esa información de la fuente oficial. Entonces, para que en esto, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, si hoy concluye la redacción de los documentos 8 y comienza el análisis, ¿qué prosigue? ¿Esperar la resolución de la CCJ y la CCJ les diga que su criterio ya se cumplió? ¿O el tribunal? ¿Cómo será el procedimiento a partir de ese momento? ¿Cómo estamos ahorita? Precisamente que eso puede ocurrir, que nosotros entremos en pleno a analizarlo una vez que tengamos el consolidado. En este momento no le puedo anticipar la respuesta que usted pretende. El magistrado Aguilera va a hablar al respecto. No, solo pues en congruencia con lo que decía la señora presidenta, es importante que quede claro, todas las juntas electorales departamentales en su momento ya se encontraban trabajando el documento número 8 al finalizar la audiencia de revisión de escrutinios de conformidad con la ley. Posteriormente, con el amparo provisional, les ordenan realizar una nueva audiencia de escrutinios. Y eso, pues, lógicamente, toma más tiempo y genera, pues, un atraso en la entrega, en la fecha de entrega que ellos tenían prevista. Han habido muchas publicaciones respecto a un atraso malintencionado. Eso es totalmente falso. Lógicamente, ellos están realizando su trabajo y, como es de conocimiento de ustedes, porque ustedes estuvieron en las audiencias, en algunas de ellas hubo modificaciones, pues no son modificaciones sustanciales en cuanto, digamos, a términos numéricos, pero deben hacerlas constar en sus documentos 8, por lo tanto tuvieron que sustituir los que ellos ya habían trabajado. Y un documento 8 no es solo es una hoja, son muchísimas hojas porque incluye toda la información de ese departamento desglosada por municipio y deben de hacerlo pues con muchísimo cuidado para que los cálculos vengan exactos, y es por eso que todas están trabajando fuerte para que esto venga a la brevedad posible. Entonces yo sí le agradecería a los medios que informen este aspecto. Algunos han mencionado, por ejemplo, que el tribunal se ha mantenido en silencio o que no ha salido a dar la cara. Pues aquí estamos dando la cara y hemos estado informando constantemente también respecto al proceso, e incluso en lo que respecta a los días que hubo audiencia de revisión, nosotros no estábamos presentes en el Parque de la Industria para evitar cualquier también desinformación de nuestra presencia en el Parque de la Industria, pero lógicamente le dimos seguimiento a todo el trabajo de las juntas electorales departamentales. Como bien lo mencionó el magistrado Rojas, hicieron un gran trabajo y se realizó lo que se mencionaba en el amparo provisional y pues ustedes fueron testigos de ello. Entonces creo que es importante que ustedes también lo informen y lo recalquen porque ese trabajo ya se realizó. Comentarles
que en función de las actividades que hemos estado desarrollando, como decía el magistrado, no es de que nosotros no salgamos a la población a informar, pero les compartimos también que hemos resuelto cerca de 185, más o menos en aproximación, recursos de nulidad, de los cuales han estado siendo notificadas las personas que los han planteado, que en sus casos son secretarios departamentales de las organizaciones políticas, y por supuesto nosotros para tener este consolidado tenemos que tener resueltos la mayoría de recursos de nulidad, porque recordemos que es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para poder definir en dónde posiblemente se pueden repetir algunas elecciones. Entonces también para que informar oportunamente, estamos resolviendo y notificando como corresponde los recursos de nulidad que han estado promoviendo las organizaciones políticas, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado en este trabajo permanente de conocimiento de recursos, están siendo resueltos y notificados para poder decir nosotros también oportunamente de que no tenemos recursos de nulidad pendientes de resolver y poder dar la información oportuna en cuanto al tener ya el consolidado que ha mencionado la señora presidenta, una vez recibidos los documentos finales por parte de las juntas electorales departamentales. Ángel de Nuevo Mundo. Buenos días, magistrados. Solo con una consulta, varias organizaciones ya han hecho anuncios de bloqueos, también de manifestaciones en diferentes puntos. ¿Ustedes cómo se están preparando con el Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa para desplegar mayor elementos de seguridad en diferentes partes del país, ya que han anunciado también cierres? Gracias. Respecto a eso, decirle que estamos en una estrecha coordinación desde antes del 25 de junio. Ustedes ya tenían conocimiento que tenemos una mesa de seguridad y una mesa de prevención de la conflictividad. En esas mesas están las autoridades que resguardan la seguridad y es permanente la comunicación con ellos antes de las elecciones, durante y actualmente. Entonces, nosotros, ¿cómo lo tomamos? El derecho de manifestación, lo dije antes, es un derecho humano y siempre que se ejerza de una manera que no lesione o impida el ejercicio de otro derecho humano, donde no hay jerarquía entre ambos, que es el derecho de locomoción, pues si se pueden ejercer ambos al mismo tiempo, no hay ningún problema. De lo contrario, si hay un ejercicio de uno de estos derechos que violenta a otro y altera el orden público o el bien común, serán las autoridades correspondientes las que los determinarán. Pero somos respetuosos del ejercicio de esos derechos, siempre que se hagan en condiciones de lo que dije antes. El magistrado Rojas va a intervenir al respecto. Sí, en ese sentido comentarles e informarles también que oportunamente el señor Procurador de los Derechos Humanos promovió una acción constitucional de amparo, mediante la cual también, es una prevención, está otorgado este amparo para no entorpecer la libre locomoción en relación a las personas que estén, que pretendan movilizarse en la vía pública, y también hay ciertas cuestiones que se deben observar para poder permitir tanto el derecho de la libre manifestación que haga cualquier persona, pero también está el derecho de libre locomoción. Fue un amparo que fue promovido oportunamente y fue otorgado al señor Procurador de los Derechos Humanos, y como integrantes de la Mesa de Seguridad pues nos compartieron esa información y yo la estoy trasladando en este momento, porque de pronto si surge alguna cuestión de alguna manifestación, algún bloqueo, alguna circunstancia, recordemos, como decía la señora presidenta, se deben ponderar los derechos y de la ciudadanía de locomoción, pero también, por ejemplo, cuando han transitado ambulancias, han habido cuestiones irreparables, entonces hay muchas circunstancias que cubre el ámbito de este amparo que fue otorgado oportunamente al Procurador de los Derechos Humanos. También tenía otra pregunta. Varios analistas han dicho que pues se ha retrasado bastante lo que es este proceso ya para la segunda vuelta. También ellos indican que posiblemente estas acciones que se han presentado son malintencionadas para retrasar el proceso. ¿Cómo analizan ustedes esto? ¿Cómo lo ven? Ya que también muchos guatemaltecos lo ven de esta manera. Gracias. No podemos prejuzgar las intenciones
La malintención o no es una cuestión muy subjetiva. Somos respetuosos del Estado de Derecho y del derecho de petición como otro derecho humano. Y aquellas personas que sintieron alguna inconformidad con algún resultado se vieron compelidas a hacer alguna acción de amparo, que ya conocemos todos, que fueron 9 partidos políticos, algunos ya desistieron, pero es un derecho que les asiste y nosotros, respetuosos de eso, hemos dado seguimiento y cumplido con lo que nos fue solicitado oportunamente. Entonces, calificar o descalificar una acción en ejercicio de un derecho sería muy irresponsable y no podemos hacerlo. Finalmente, Daniel Collín, de TN23. Sí, buenos días. Si dentro de los 185 recursos de nulidad conocidos están aquellos que se refieren a la repetición de elecciones, y de ser así, si se ha conocido o ya se tiene algún número, aparte de los que nos han mencionado, los municipios que nos han indicado que se estarían repitiendo las elecciones. Y la segunda es en torno al cambio del mapa de conflictividad, tomando en cuenta que los puntos que se dijo o se prevía inicialmente que iban a haber conflictos, pues no fueron así, sino que son otros. Se tendría una reforma en torno al mapa de conflictividad previo a la segunda vuelta electoral. Gracias. Sí, por supuesto, el mapa de conflictividad tiene que actualizarse derivado de los últimos acontecimientos y también con la lectura de del antes, durante y después. Eso es indudable que la mesa respectiva lo hará y lo está haciendo ya los análisis para hacerlo oportunamente. Y respecto a las nulidades, nosotros no podemos anticipar criterio porque no tenemos la certeza que las ya resueltas ya hayan sido notificadas. Por otro lado, falta todavía un buen número de resolver y ustedes se enterarán seguramente, como siempre ocurre. A veces apenas está saliendo decimos nosotros, del horno, ¿verdad? La resolución, y ustedes de alguna manera pues tienen acceso, no sabemos cómo, pero así es. El asunto es que todavía hay algunas que no se han resuelto y entonces agradeceríamos que diéramos un pequeño compás de espera a que nosotros terminemos de resolver las mismas. Estarán pendientes alrededor de unas 50 posiblemente, y no de hablar de cada caso particularizado no podemos en este momento hasta que se oficialice el resultado de las mismas. Es la conferencia de prensa, agradeciendo a los medios de comunicación. El magistrado Aguilera quiere pronunciarse al respecto. Bueno, solo tal vez recalcar, ¿verdad?, lo que hemos venido hablando en las diferentes conferencias de prensa, que se los mencionábamos también el día viernes en la reunión de fiscales. Alguien hablaba de un atraso y tal, pero miren, para ustedes tampoco es secreto, es público que ambos candidatos que tuvieron la mayoría de votos el 25 de junio, pues se mantienen trabajando junto a sus partidos políticos. La segunda vuelta está para el 20 de agosto de 2023. Esa es la fecha que como Tribunal Supremo Electoral tenemos plasmada en el decreto de convocatoria y esa es la fecha que se va a mantener. Entonces también para que ustedes lo tengan claro, parte también, digamos, de la incertidumbre que hay en la población muchas veces por desinformación, hacemos un llamado, como bien lo mencionaba el magistrado Rojas, a que aquellas personas que deseen manifestar, pues que lo hagan de forma pacífica, respetando los derechos de los demás, pero también sientan la tranquilidad de que como Tribunal Supremo Electoral estamos actuando conforme a ley. Hay pues también leyes que nos obligan a cumplir con ciertos requisitos y eso es lo que estamos haciendo. En un momento determinado, cuando tengamos ya completos los documentos número 8, pues procederemos a lo que continúa conforme a ley. Entonces también hacerles un llamado a todos y reiterarles, 20 de agosto de 2023 es la segunda vuelta, así que pues alguien mencionaba también qué opinábamos de lo que pensaban algunas personas. Miren, en el marco de la libertad de expresión, cualquier ciudadano es libre de apoyar al candidato que él quiera o que ella quiera, pública o privadamente, lo pueden hacer. Nosotros no podemos hacer un juicio de valor respecto a estas manifestaciones, así que solo dejar claro que
creo que es parte de ese ejercicio ciudadano que alguien pueda manifestar también públicamente si apoya a alguien o no. Entonces, eso pues también es importante dejarlo claro. Gerardo, solo decirle también a los señores de la prensa y a los ciudadanos de que sigan confiando en la autoridad electoral. Nosotros estamos trabajando muchísimo, no hemos parado para que la segunda vuelta se lleve a cabo en la fecha prevista. Sigan confiando en la autoridad electoral, estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo para seguir garantizando la custodia del voto, porque esta elección se gana o se pierde en las urnas. Y es ahí donde están invitados el 20 de agosto para que volvamos a participar. El derecho de participación es muy importante. Dieron una muestra de participación los guatemaltecos, habiendo acudido más del 60%, y los instamos a que lo sigan haciendo. Quienes ya votaron y quienes se quedaron como expectantes también. Ahora es una oportunidad nueva y los invitamos a que lo hagan. Gracias. Concluimos de esta manera la conferencia de prensa, agradeciendo al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, medios de comunicación y personas que siguen esta transmisión por las redes sociales. A nombre del Tribunal Supremo Electoral les deseamos muy buen día.